Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao y a todos los que nos ven a través de YouTube. Vamos considerando cada miércoles en directo el sacramento o la realidad natural y sacramental del matrimonio y de la familia. Hemos visto que tiene un orden natural, el orden creado, querido por el Creador, y también que en Jesucristo se eleva a la dignidad de sacramento. En estos primeros espacios vamos viendo la realidad en cuanto orden natural y desde las ciencias naturales que nos ayudan para saber desentrañar ese mismo orden natural, que es lo que ya tenemos inscrito en nuestros corazones. Bien, eso es el orden natural. No somos como bichos lanzados a este mundo completamente autónomos o desordenados. Tenemos un orden, hay una armonía, hay un proyecto, hay una providencia, algo que nos impulsa hacia una meta, hacia una finalidad, y hemos de descubrir esa fuerza. Esa fuerza y ese impulso es nada más ni nada menos que la verdad en el amor. Es el amor. Por eso el punto de partida, finalidad y trayecto es el amor. El amor nos impulsa a todos, ¿bien? Y hemos de considerar qué es el amor y cómo es el amor y dónde está el amor verdadero. Y esto se manifiesta de una forma especial y extraordinaria en el matrimonio, en la familia humana. Es muy importante desde esta visión, desde las ciencias naturales que nos descubren esto y nos lo confirma, pues, y lo impulsa, lo purifica y lo eleva a la perfección, la gracia de Dios, esa gracia que actúa como providente en toda nuestra historia, pues es importante tener varios aspectos claros. Hemos optado de las ciencias naturales, la psicología específicamente, por una psicología dinámica, es decir, la realidad del matrimonio y de la familia no es algo estático, sino que es dinámico. Y tiene un proceso y tiene un itinerario. Muy importante, desde la psicología, saber distinguir ámbitos o campos, ¿bien? No es lo mismo un niño que un adolescente, que un joven, que un novio o una novia, un esposo o una esposa, una institución matrimonial, el tener hijos, el vivir en una casa, en un hogar, en una familia, el ser anciano, el ser anciana. Es todo un proceso, ¿bien?
y en el que hay que ir aprendiendo. Sobre todo aprender a distinguir. No, a nadie se le ocurre tratar a un niño como si fuera un adulto. Eso es antinatural, poner a un niño pequeño a trabajar, ¿verdad?, para ganar dinero. Eso es antinatural, eso no es normal, ¿verdad? Eso está mal visto naturalmente, ¿bien? Pues hemos de saber descubrir también las distintas etapas. Es decir, un niño tiene que vivir como niño y tenemos que ponerle todo en orden a que madure como niño, después un adolescente, un joven o un adulto. Esto en cuanto a cuestión individual, pero en cuestión interpersonal también. Es distinta la relación que uno puede tener con su papá a la relación que uno puede tener con su mamá. No es lo mismo, ¿eh? No puedo yo buscar en mi papá lo que puedo buscar en mi mamá, o al revés, ¿eh? Son dos tipos de relaciones distintas. Igual que un papá no puede tratar a su hija, ¿verdad?, como si fuera una amiga, una compañera, como si fuera una esposa, como si fuera una madre. No, ¿eh? Cada situación tiene su papel y su rol. Digo todo esto para entender que es diferente el ámbito de noviazgo al ámbito del matrimonio. En el anterior programa descubríamos cuál es la relación específica del matrimonio. Esto no puede ocurrir en el noviazgo. Por eso hay momentos, ¿verdad? Entonces el momento del matrimonio hay que saberlo distinguir del momento del noviazgo. El matrimonio, diríamos, es algo estable, es algo permanente, para siempre, ¿eh? En cambio el noviazgo es un proyecto para eso, pero solamente un proyecto, un plan, que se puede deshacer en cualquier momento. No es el ámbito propio del noviazgo para excitarse el uno al otro. Eso sería antinatural, ¿verdad? No es en ese momento de unir los cuerpos, porque expresarían una mentira, ¿bien? Todo esto es lo que hemos ido viendo hasta el día de hoy. Por eso distingamos, todo lo que hemos hablado sobre el matrimonio, esto no se tiene que hacer en el noviazgo, ¿bien? El noviazgo es un momento de proyección. Bien. Alguna pregunta que también me hacían es, ¿qué significa esto? Que el Papa justamente repitió, pues, en la celebración de unos matrimonios allá en el Vaticano, como introducción al sínodo de obispos que se va a realizar el mes de octubre del 2014. El matrimonio. La clave se encuentra en hacer más mujer a la mujer y hacer más varón al varón. Entonces me preguntaban, ¿qué significa esto, padre? Porque usted también lo dice muchas veces. Hacer más mujer a la mujer significa entender, pues, las tendenciales capacidades de la mujer. La mujer tiende a acoger al débil. Por lo tanto, hay que hacerla más acogedora del débil. Eso es hacerla más mujer. La mujer tiende a alimentar, a nutrir. La mujer tiende a comprender, a aceptar, a ser resistente ante las dificultades. La mujer tiende psicológicamente a la maternidad, a todo lo que significa el aspecto de maternidad. Por lo tanto, el varón, ¿sí?, tiene el deber de hacer más mujer a la mujer. E igualmente, el varón tiene, la mujer tiene, pues, diríamos así, la tarea de hacer más varón al varón. Esa tendencial capacidad del varón, que le hace varón, porque lo acentúa, en la organización, en el ordenar, en el dar. No, ordenar significa poner las cosas en orden, ¿bien? Dar normas, producir objetos, enfrentar dificultades, es decir, las características propiamente de papá, paternas, ¿bien? Entonces la mujer hará más hombre al hombre cuando, pues, le impulse a organizar las cosas, a ordenar, a dar normas, a producir objetos, a enfrentar, pues, las
dificultades y ayudarle también a ser padre, ¿no? Con las características propias paternas. Bien, si se hace así, esto es, diríamos, la clave secreta, bien, para que ese matrimonio, pues, se alimente y se nutra del amor verdadero. Y también un aspecto muy importante, ¿qué es lo que condena a muerte el amor humano entre esposo y esposa? Porque estamos hablando del matrimonio. Tengamos en cuenta esto, porque es muy importante. Lo que hace desaparecer el amor humano pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Muchos elementos. Pero en definitiva va a ser cuando el hombre se muestra indiferente ante la mujer. Yo en esto tengo, pues, una visión. Cuando estuve en África, en Guinea Ecuatorial, me vino una señora llorando, pero gritando y llorando, y entonces yo le dije, ¿y qué es lo que le pasa? Y dice, mi esposo ya no me quiere. Y entonces yo le pregunté, ¿y cómo es eso? ¿Cómo sabe que su esposo ya no le quiere? Y ella me respondió, porque ya no me pega, porque ya no ejerce violencia contra mí. Yo al principio le dije, pensé, qué barbaridad, ¿verdad? Es decir, ¿el amor se muestra pegando a las personas? No. Si uno descubre el fondo de esa respuesta, que es equivocada a todo plano y en todos los ámbitos, está clarísimo, pero de fondo, en el corazón, ¿qué es lo que tiene? Mi esposo, pues se acerca a mí con indiferencia. Ni siquiera se acerca a mí. Es decir, ni me pega, ni me alaba, ni me hace nada, sino que pasa como si yo fuera una cosa, como un objeto, como algo marginado a su propia vida. Pues esto, tengamos cuidado con ello, porque condena a muerte el amor esponsal. Y también, yo podría decir, ¿y qué es lo que un varón puede decir? Es que mi mujer ya no me quiere. ¿Por qué? Entonces, si vamos al fondo, a la causa, al motivo último del corazón de ese varón, es que su mujer le desprestigia. Es decir, se burla de él, se ríe de él y le dice, eres incapaz de organizar, de ordenar, de dar normas, de enfrentar dificultades, es decir, le hace menos varón. Entonces, eso duele. La mujer dirá, no, ¿cómo va a ser eso? Sí, eso es lo que duele al esposo. Así como a la esposa le duele la indiferencia, al esposo le duele el ser desprestigiado, el ser infravalorado, el decirle, no sirves para nada, no eres varón, no eres, el desprestigiarle, el burlarse también de su sexualidad, de su sexo, eso es el motivo que condena a muerte el mismo amor humano. Por eso hemos de tener también ahí un cuidado, pues, muy especial. Bien, dicho esto, que son las preguntas y comentarios que me han ido haciendo, también hay otra pregunta que me han hecho, pero lo responderemos ahora, pues, en la medida que desarrollemos este tema. Es decir, cuando son esposos, el esposo no puede tener amigos y amigas como antes, o cuando es esposa no puede tener sus amigos y sus amigas como antes, o cómo puede ser esta relación. Bien, eso es lo que iremos respondiendo. Bien, hemos visto ya el matrimonio, hemos visto el sentido y el significado del acto sexual, de la sexualidad, del afecto, y ahora vamos a hablar respecto a los hijos, cuando viene el primer hijo. Tengamos en cuenta que la familia nace, crece y muere en el arco de una generación. Una generación puede durar 40 años o menos. Y como van las cosas hoy en día, cada 5 años
es completamente distinto. Cuando alguien tiene una distancia de 5 años con el que le sigue, ya no se piensa igual, ya tiene un ámbito completamente distinto, diferente. Bien, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ser padre, ser madre, es una tendencia y un deseo natural de un hombre y una mujer, aunque las funciones biológicas son distintas. Es lo que nos diferencia entre varón y mujer. Es distinto ser madre a ser padre, biológicamente pues comprendido. Bien, es decir, un varón puede ser padre sin darse cuenta, pero una mujer cuando va a ser madre se da cuenta. ¿Por qué? Porque tiene al niño en su propio seno, y se está haciendo carne de su carne y sangre de su sangre, entonces lo nota, lo ve. En cambio el padre no queda así como ella, ¿verdad? Hay que tener en cuenta y dialogar, sobre todo en el noviazgo, sobre las motivaciones. ¿Tú por qué quieres ser papá? ¿Tú por qué quieres ser mamá? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Cómo les queremos educar? ¿Queremos niño? ¿Queremos niña? Dialogar todo esto, ¿eh? La mujer puede querer el matrimonio a veces no por ser madre, no por la maternidad en sí misma, o la quiere ser madre pero no quiere ser esposa. Cuidado con esto, hay que dialogarlo, Quiere tener un solo hijo, o quiere tener varios, puede preferir varones o mujeres, puede querer un hijo solo por compensación afectiva, puede querer también tener un hijo porque los papás de ella nunca quisieron ese matrimonio y se casó y quiere tener un hijo para fastidiar a sus papás. Es decir, hay muchas motivaciones que las tenemos que hablar y las tenemos que decir para evitar conflictos o prevenirlos. Todos estos aspectos hay que dialogarlos amorosamente y acordar lo fundamental, lo esencial, para evitar problemas posteriores. Porque no se trata solo de preparar el matrimonio para ser esposos y esposas, sino también hay que preparar y educar para ser una buena madre y un buen padre. No solo queremos crear un buen esposo y una buena esposa, muy importante, fundamental, porque eso es lo que hace el matrimonio, ¿bien? Sino también hay que preparar para ser buen padre y buena madre. Un hijo, es lo que tenemos que decir, sea varón o mujer, siempre es una bendición. Venga de donde venga, Un hijo es una vida nueva, es siempre una bendición. Debe ser una alegría común, compartida. El posible conflicto puede llegar cuando el niño no es deseado. No queríamos tener un niño y viene. Pues cuidado, porque eso va a ser clave de conflicto posterior. O cuando no es aceptado por los dos padres, por papá y por mamá, por el esposo y esposa. Por eso puede ser causa de tensión entre marido y mujer. Se puede oír por ahí muchas veces a papás con expresiones: ese hijo tuyo, el papá le dice a la mamá, ese hijo tuyo, u otro que dice, mi hijo, como diciendo, tú no sirves, ¿no? Tú no vales. No, son los dos, ¿verdad? Nuestro hijo siempre. Cuando se oyen expresiones de ese hijo tuyo, o mi hijo, cuidado con eso, porque ya ahí se denota que hay un conflicto posible. Se puede evitar con preparación de los novios. Hay que preparar a los novios para tener hijos. También evitar tener a toda costa un niño o una niña. Es que yo quiero un niño, niño, niño y tiene que ser varón, varón, varón. Cuidado con eso, Puede ocasionar no dolor al papá o a la mamá, sino un sufrimiento psicológico al propio niño cuando no es aceptado.
comprendamos cómo la relación afectiva de la madre, de la mamá con el hijo, va desde los primeros momentos por otro camino que la relación afectiva del padre con ese hijo suyo. Podemos todos, todo el mundo sabe definir qué y cómo es una buena madre, ¿verdad que sí? Cuando uno dice, ¿qué es una buena madre? Uno sabe explayarse ahí tranquilamente, pero muy complicado es saber qué y cómo ser un buen papá. Ahí ya empiezan las dificultades, los problemas, las variaciones, ¿bien? Y todo depende del tipo de sociedad. Es decir, un buen papá depende del trabajo que tiene, del tipo de familia, si está en un entorno rural, si es un entorno urbano. Y acá la respuesta a la pregunta que me hacían. Los medios de comunicación, televisión o psicólogos baratos, porque los hay muy baratos, muy ignorantes, influyen negativamente al remarcar los derechos individuales. Se olvidan de la persona y toman al individuo y aconsejan una vida individual en detrimento del sentido personal de pareja y de familia. Cuidado, porque hay algunos psicólogos baratos, sobre todo se escucha el día de la madre, el día de la padre, del padre menos, ¿verdad? Pero el día de la madre se escucha, mamá, no estés siempre trabajando, laborando, que si tu esposo, que si tus hijos y tal, vete, vístete bien, píntate y vete sola por ahí, porque tú también tienes derecho a tu vida individual, a tu tiempo personal. O tiempo individual, ¿verdad? Porque personal no es. Cuidado con esto. Recordemos que el matrimonio es una institución que te hace una sola carne, hasta que la muerte te separe. El niño tiene derecho a tener un papá y una mamá que se quieran entre ellos y que le traten como hijo. Cuando se acentúa demasiado esta ideología individualista, ¿qué es lo que sucede? El hijo ve a su papá débil, inferior y desprestigiado. O el hijo ve a su mamá agresiva, dominante e independiente. Por eso digo, individualismo, cuidado, te va a crear mamás agresivas, dominantes, independientes. Eso no es ser mujer. Y va a crear a papás débiles, inferiores y desprestigiados. Eso no es ser varón, no es ser padre. Cuidado con el mensaje negativo de la autoestima, tan de moda actualmente, de la autorreferencialidad, de mi tiempo individual. Cuidado con eso, ¿verdad? Claro que es importante el individuo, pero el individuo tomado siempre como persona, ¿bien? Es decir, como imagen y semejanza de Dios. Un individuo es incompleto sin su mujer o sin su varón. Hay que entender también otro aspecto, que es el conflicto que decíamos al principio generacional, la relación entre papás e hijos. Los conflictos son normales, porque cada 5 años cambia la sociedad completamente y los hijos se amoldan a la sociedad en la que viven, no a la sociedad que vivieron sus papás. Y entonces hay conflicto, sobre todo en opinión política, de autoridad, de tolerancia, de conducta sexual, de religión. Hay que evitar las discusiones sobre ello, ¿sí? Y hay que aumentar el diálogo en lo que une. Entonces, no hables todo el día de política, de autoridad, de conducta sexual. No, busca lo que une más que lo que divide. Y el conflicto empieza con el primer llanto del bebé, nada más nacer, y la respuesta de la mamá. Ahí hay un conflicto, ¿bien?
De ahí empieza. Entonces, aprender de los papás, sí, pero también hay que aprender de los hijos, ¿eh? También hay que abrirse a la novedad, ¿eh? Hay que abrirse a la juventud, ¿verdad? Que es un nuevo amanecer, diríamos, de una nueva visión de las cosas, de las realidades temporales. Y otro aspecto es la separación de los jóvenes de sus papás. Bien, esto es muy importante y sobre todo para estas tierras en las que hablo y en las que me encuentro. Cuidado, hay que evitar casar a los niños. Hay que evitar casar a los adolescentes. ¿Por qué? Porque pierden su inocencia. No pueden vivir como deben y tienen derecho su ser niños y su ser adolescentes. Cada momento tiene su situación y su ámbito. Y si tú truncas este momento de ser niño, de ser adolescente, entonces ahí va a haber un trauma psicológico muy fuerte, ¿verdad? Esto es bien peligroso. Claro que uno puede decir, es que es cultural. Sí, bien, puede ser cultural, pero la cultura tiene que evolucionar también. Y tiene que saber descubrir la cultura, el orden natural, el orden creado por Dios. Y cómo pueden ser las cosas para ir madurando como personas humanas. Hay que abrirse a las ciencias psicológicas que nos dicen esto. Y hay que respetar, pues, para el bien de los hijos. Cuando un niño se hace adolescente, se hace joven y se va de la casa. En el papá puede haber, porque estamos tratando de psicología, descubriendo comportamientos que pueden crear conflictos, en el papá puede haber una crisis de identidad, como profesional, como marido, como padre, cuando el hijo decide algo por lo que el papá no le gusta. Es que yo quería que mi hijo fuera ingeniero, yo quería que mi hijo fuera tal, y ahora ha decidido ser, yo qué sé qué, payaso, pongamos, o artista, o pintor, o escultor, pero al papá no le gusta. Entonces puede haber una crisis de identidad, como diciendo, yo, ¿para qué he servido? O también puede haber una actitud de indiferencia, bueno, pues que haga lo que quiera, y eso crea conflicto psicológico. En la mamá hay pues una situación psicológica cuando el niño se va, que es el miedo al nido vacío. Es decir, cuando un pajarito, una pajarita, pues tiene sus huevitos, ¿verdad? Y ahí está, y los está cuidando, los empolla y todo, y qué bien, y les da de comer y tal, y lo que fuera, y después llega un día y encuentra el nido vacío. Entonces, ese pájaro mamá, pues tiene una crisis, ¿verdad? Pues análogamente, también la mamá puede tener ese síndrome, ¿verdad? Ese trauma del miedo al nido vacío, porque deja el papel de mamá y vuelve a ser mujer. Y esto le cuesta. ¿Cuál sería la solución o las cuestiones para evitar problemas en este sentido? Pues es la espiritualidad de la que hablaremos en el próximo programa. No es el que la mamá tiene que dejar de ser mamá de vez en cuando y tiene que vivir su individualidad para sí misma, la autorreferencia, la autoestima. No. Esto muchos psicólogos baratos lo dicen, ¿sí? Pero los buenos psicólogos, y yo también, lo que promuevo es la relación de cada uno con Dios. Es decir, lo espiritual, lo trascendente. Y eso es lo que les va a mantener. Es Dios que te va a quitar ese miedo al nido vacío. Porque en definitiva, tú eres hija de Dios. Y eso es lo más importante. Y has decidido ser hija de Dios y hacer fraternidad por este medio, que es el matrimonio y la familia.
Y repito, por este medio. Nunca absolutices el matrimonio y la familia. Es relativo. Pero esto solamente lo podemos entender desde la espiritualidad, sabiendo que no somos individuos, sino que somos personas. Y las personas trascendemos más allá de nosotros mismos. Esto es importantísimo, pero es para el siguiente programa, ¿verdad? Hablaremos respecto a la espiritualidad y a cómo saber trascender, y cultivar lo trascendente cada día, en cada momento. Y esto ayuda cuando hablemos de la escuela del sacramento, el matrimonio y la familia como sacramento. Es fundamental una escuela de la palabra, y la escuela de la palabra te va a evitar muchísimos conflictos, y también te puede dar solución cuando se presente. Porque no basta la ciencia psicológica, que ayuda, sino que se necesita de la ciencia del espíritu, de la ciencia de lo trascendente, tan olvidada por los científicos. Miren, peleas, conflictos, problemas, siempre hay y siempre van a haber, pero en pareja y en familia siempre se tienen las fuerzas suficientes para superar las crisis, para saberlo integrar y madurar en el amor. Pero repito, en pareja y en familia. La pareja y la familia tienen la fuerza suficiente para superar todas las crisis que se puedan presentar. Nunca cada uno por su cuenta. Ahí vienen los psicólogos baratos, ¿verdad? Sino siempre en ese ámbito de la pareja y de la familia. Pero para que siempre haya solución, tiene que haber un compromiso inicial, que siempre estamos hablando, y es lo que se olvida en el periodo del noviazgo. En el periodo del noviazgo se hacen cosas que solamente se pueden hacer naturalmente en el matrimonio, ¿verdad? Y después, lo que tenían que haber hecho en el noviazgo, pues no lo han hecho, y en el matrimonio vienen las crisis y vienen los problemas. Entonces, en el noviazgo tiene que haber un compromiso, y tiene que haber ese soñar juntos, ¿verdad? Que es que el novio y la novia sueñen juntos, proyecten juntos el futuro. Esto es bien interesante e importante. Miren, como dice el Papa Francisco, es un trabajo de artesanía, el matrimonio y la familia, muy fino, de joyería, es una joya. 3 palabras claves para el noviazgo. Apreciar, cuidar y custodiar. Esto es lo que hay que hablar entre los novios antes de la boda, antes del matrimonio. Comprometerse a apreciar la pareja y la familia. Apreciar significa valorar, estimar, darle el peso propio que tiene. Pues solo se defiende con cuidado y amor lo que se aprecia. Si tú no aprecias la vida de pareja y la vida de familia, si no lo aprecias, entonces crisis, conflicto y división asegurada. Hay que apreciarlo, hay que quererlo, y hay que quererlo de mente, de corazón, de voluntad, con las fuerzas, con el alma, ¿verdad? Segundo, compromiso a cuidar. El bien de la pareja y de la familia se consigue lentamente, muy poco a poco. Por eso tiene que haber un compromiso a cuidarlo. Y no descuidarlo nunca. En cada momento a ir haciendo crecer. Y un compromiso a custodiar. Es decir, ha de ser cuidadosamente protegida. Ante los problemas, no irte a dormir con ellos, sino
proteger la pareja y la familia para que un problema y otro y otro y otro no se vayan acumulando hasta que uno diga se acabó, ¿eh? Entonces hay que custodiarlo. Recordemos esto: apreciar, cuidar y custodiar. Es muy importante. Bien. Y varios consejos, para así terminar el aspecto psicológico. Ante un problema que se presenta a la pareja o a la familia, siempre hay que saber apartarse. Es decir, apartarse no para huir del problema, sino apartarse para ver la globalidad, ver lo global, la totalidad, ¿eh? No quedarse en el problema en sí y decir, este es el problema y solo veo eso. Entonces eso es enfermizo, te crea trauma y no es sano, ¿eh? Hay que ver todo desde la totalidad, ¿eh? No un problema y decir, esto es el problema, ¿eh? Como, por ejemplo, en la esposa, cuando dice, es que mi esposo siempre está borracho. Y tú miras y dices, es que se emborrachó una vez. ¿Eh? Ese es el problema. Solo fue una vez y la esposa dice, siempre se emborracha. Ahí viene la causa del problema. No, apártate, solamente fue una vez. Claro que es un problema y que hay que solucionar, ¿verdad? Pero no lo globalices, ¿eh? No lo veas todo global. O cuando el esposo dice, es que mi esposa no para de discutir. Siempre está discutiendo, siempre está echándome las cosas en cara, y resultó que fue pues una noche que estaban acostados y la esposa le dijo algo que no le gustó al esposo, pero solamente fue una vez. Y dice, siempre está discutiendo. No, cuidado con las globalizaciones, ¿eh? Eso crea problema, ¿eh? Entonces, ante un problema que viene a la pareja o a la familia, hay que desahogarse. Es muy bueno desahogarse, ¿verdad? Pero no desahogarse viendo el problema en sí mismo, y hablando del problema, no, sino desahogarse viendo los gustos, los mismos gustos que tienen. Desahogarse viendo lo que ayudó y ayuda a acercarse el uno al otro. Es decir, viendo siempre lo bueno de ser pareja y de ser familia. Y después ya relativizarás ese problema concreto. Y se va a solucionar. Pero siempre partiendo de esto. Cuando hay un problema, lo primero que hacen es el problema, hasta que el otro globaliza. Es que tú siempre, se acabó el diálogo, ¿verdad? Es que tú se acabó el diálogo, ¿no? Que tú has hecho esto. Por ejemplo, cuando la mujer te ha preparado una buena comida, entonces tú puedes decir dos cosas. Primero, mi mujer es la mejor cocinera de todo el mundo. O puedes decir, mi mujer hoy ha cocinado como la mejor cocinera de todo el mundo. Son dos cosas distintas. ¿Vale? La primera es globalizar un bien que te puede crear problemas, aunque sea un bien. Y la segunda es ir a la verdad. Y la verdad es que hoy me ha cocinado como lo mejor. Entonces es preferible no exagerar defectos, ni tampoco exagerar virtudes, sino la humildad. Es lo que es, ni más ni menos. Y entonces eso entra pues en una relación auténtica. Es cuando se dice, ¿verdad? Es que tú eres el amor de mi vida, tú eres lo más bello, lo más bonito. No, estás globalizando, Es que tú para mí ahora eres tan bonita y eres tan bella. Bueno, pues ahí sí. Y también cuando haya problemas, cuando haya discusiones, evitar todo tipo de crítica. Evitar dos cosas, las que hemos dicho al principio. Por parte de la esposa,
Cuidado en desprestigiar a tu esposo, en quitarle la fama, en burlarte de él como varón y padre. Cuidado, eso destruye. Y también por parte del esposo, cuidado con la indiferencia. Cuando tu esposa te habla y tú ni caso le haces, eso destruye, ¿verdad? Entonces, cuidado con estos dos aspectos. Si tú los cuidas, ¿verdad? Habrá una llama viva siempre. Si tú descuidas estos dos aspectos, se acabó, ¿verdad? Por lo tanto, no globalizar los problemas, no globalizar los defectos, no globalizar tampoco lo bueno y el bien. Y siempre, eso sí que se tiene que mantener en el matrimonio, ¿verdad? Lo que se hace en el noviazgo. En el noviazgo sueñan, y sueñan juntos. Pues no olvidemos que en el matrimonio también hay que seguir soñando juntos. Soñando, planificando, programando, proyectando. Y eso te va a mantener, ¿verdad? Porque solamente te puede mantener, psicológicamente hablando, una esperanza. Y cuando hay esperanza, caminas, a pesar de problemas, dificultades o situaciones. Pero cuando pierdes la esperanza, cuando pierdes el sueño y el proyecto y los planes y las programaciones, acabóse. Por lo tanto, no se olviden de soñar siempre juntos. ¿Y cómo aumentar el amor en el matrimonio? Otro consejo, ¿verdad? ¿Cómo hacer crecer el amor entre esposo y esposa y en la familia? Pues lo que decía un sabio, no precisamente bíblico, ¿verdad? Creo que es oriental, que le preguntaban, ¿cómo podemos hacer crecer el amor entre nosotros como pareja y en nuestra familia? Y el sabio le respondió, amen juntos todas las demás cosas. Y es lo que decía pues este autor del Principito, ¿verdad? Tan evocador. El matrimonio no se basa en que esposo y esposa se miran estúpidamente el uno al otro. No. El matrimonio se basa en que esposo y esposa miran los dos en una misma dirección. Que no es el televisor ni es la computadora, cuidado, sino que es un proyecto, es una esperanza cierta. Entonces, cuando tienen un proyecto, cuando hay una esperanza, entonces el matrimonio es firme y persevera. Cuando se ha perdido la esperanza y la programación del proyecto, cuidado. Bien, pues esto es lo que podemos decir respecto al aspecto psicológico del matrimonio. También podremos hablar un poquito sobre la sexualidad, pero esto ya lo haría pues un doctor especialista en este campo. En este campo es fundamental el conocimiento y el diálogo para comprender el matrimonio y la familia como lugar propio de maduración afectiva. Uno cuando se casa no es maduro, no es perfecto, va a ir aprendiendo. No, padre, pero es que las cuestiones sexuales, corporales y genitales hay que aprenderlas en el noviazgo. Cuidado. Si tú aprendes las cuestiones corporales y genitales en el matrimonio, te va a ayudar mucho más, ¿verdad? Esposo y esposa se van a ayudar mucho más entre ellos. No por ver pornografía y por ver actos que otros hacen, vas a aprender mejor y vas a hacerlo mejor, no. Porque te vas a poner en la mente un ideal que normalmente en cuestiones pornográficas todos son mentiras. Todos son mentiras. Y ahí no hay unión, no hay placer, ahí solamente hay dolor y hay división. Y entonces si tú quieres ver en tu esposa lo que has visto, no lo vas a ver porque es pura mentira. Por eso, muy importante, si lo tienes que aprender de alguien, de tu esposa. Si lo tienes que aprender de alguien, de tu esposo, ¿verdad? Todas estas cuestiones afectivas entre ellos. Y madurarán. Y se pueden ayudar el uno al otro. Y así, pues puede haber una maduración afectiva real. ¿Bien? Pero no fuera del matrimonio. No durante el noviazgo. Cuidado. Durante el noviazgo sí que hay que aprender, cuando las personas son maduras, las cuestiones de fertilidad, es decir, el método Billings. Esto es interesante y es importante, ¿verdad? Conocer el cuerpo y la función, la fertilidad e infertilidad que hay en una mujer,
sorprender al varón, pues eso sí, bien, y es lo que va a hacer este doctor. Y hay que entender que siempre la maduración efectiva va de una purificación del eros. El eros quiere poseer al otro, hacia el ágape. Cuando en lugar de poseer al otro, que es lo primero en el amor, te das cuenta que hay más felicidad en darte que en recibir. Entonces, tú maduras efectivamente cuando empiezas este camino, que quizás, seguro, empieza con eros, pero poco a poco, mediante la relación personal, se va abriendo al ágape. El eros es el amor entre un hombre y una mujer que quieren poseerse, ¿verdad? Empieza siendo una búsqueda de la propia felicidad, la mía. El varón busca su propia felicidad, pero se purifica y madura solamente cuando ese eros se pone en camino, y descubre que hay más alegría en buscar la felicidad del otro que la propia. Y entonces se autodona. Es la atracción del ágape. Bien. Muy bien. Pues ya dejamos para el próximo programa, para el próximo espacio, hablar de las ciencias del espíritu, lo que trasciende. Y esto lo pongo en el orden natural, en el orden creado, y dentro de las ciencias naturales, ¿verdad? Porque si no ponemos aquí esto, las ciencias naturales quedan vacías, de sentido, de significado. La psicología, ¿te soluciona problemas? Pues en sí misma, no. Con la psicología puedes comprender el comportamiento de una persona. En sí misma, no. Necesita la psicología y todas las otras ciencias, ¿verdad?, abrirse a lo que no pueden entender ni comprender y queda fuera de su campo. Abrirse a las ciencias del espíritu y de lo trascendente. Muy bien, vamos a terminar con la oración del Papa Francisco para el sínodo de la familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ajao. Buen día, y si tienen preguntas, y si tienen dificultades, y tienen problemas o situaciones específicas, lo pueden hacer a través del número telefónico 7766-8955, o los que ven por YouTube, ahí mismo en comentarios, o también en Facebook, pues pueden hacer los comentarios pues convenientes. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en estos programas que lo único que buscan es que sean felices, y la felicidad se encuentra en el amor a Dios y al prójimo.